En una cena en un restaurante elegante con la familia, mi nuera se levantó para llevar a mi nieta al baño. De repente, una anciana de rostro aterrador se me acercó a escondidas y me metió una bolsita de tela roja en la mano mientras susurraba: «Pida un taxi y huya de aquí con su hijo, si no quiere convertirse en un sacrificio». Aterrada, jalé a mi hijo para irnos y me quedé helada al ver lo que había dentro de la bolsa. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Ese día empezó como cualquier otro día normal. Estaba colocando el último huevo estrellado en el plato cuando unos bracitos me abrazaron por la cintura desde atrás. «Buenos días, abuelita». Era Araceli, mi nietecita. Me giré y le acaricié la cabeza. Gabriel, mi hijo, también acababa de bajar. Me dio un beso rápido en la mejilla, una costumbre que tenía desde pequeño y que nunca cambió. «Buenos días, mamá», dijo, pero con un tono algo apagado. Lo observé bien. Se veía un poco pálido, con unas ojeras leves que delataban una noche sin dormir. «Últimamente no he dormido nada bien», se quejó mientras se sentaba a la mesa. Bianca, su esposa, fue la última en bajar. Como siempre, apareció con un vestido de oficina elegante, el cabello recogido en un moño alto, proyectando una imagen activa y profesional. Me sonrió, una sonrisa perfecta y cordial. «Gracias por el desayuno, suegra», dijo, pero solo tomó un vaso de jugo de apio verde turbio y le dio un sorbo. De repente, anunció con entusiasmo: «Esta noche vamos a cenar afuera todos juntos. Acabo de cerrar trato con un cliente muy importante en el centro. Hay que celebrarlo». Dijo que ya había reservado mesa en un restaurante lujoso en la azotea, como una notificación, no una invitación, sin dejar lugar a rechazos. Esa noche, camino al restaurante, Bianca no dejaba de hablar sobre su trabajo en el Centro de Recuperación Energética. Hablaba con pasión sobre sus clientas que habían recuperado el equilibrio y la confianza gracias a sus terapias de meditación y sanación. Gabriel iba al volante, conduciendo en silencio. De vez en cuando asentía, pero por el espejo retrovisor pude ver claramente lo hundidos que estaban sus ojos y el cansancio que cargaba. El restaurante estaba en la azotea de un rascacielos, con vista panorámica de Guadalajara, que brillaba como una galaxia en la tierra. La cena transcurrió con alegría. A mitad de la comida, Araceli, jugueteando, derramó su jugo de fresa sobre su vestido blanco. Bianca suspiró. «Voy a llevarla al baño para limpiarla», dijo, y se la llevó. En ese momento, sonó el celular de Gabriel. Frunció el ceño y dijo que era una llamada importante de trabajo. Luego se levantó y salió a la terraza buscando un poco de silencio. Me quedé sola en esa enorme mesa, y entonces, desde detrás de una gran columna de mármol, salió una mujer. Vestía ropa vieja, desteñida, totalmente fuera de lugar en ese entorno lujoso, pero lo que me dejó sin aliento fue su rostro. Una cicatriz larga y profunda le cruzaba la mejilla hasta la barbilla. Levantándole un lado de la boca de forma perturbadora, caminó directo hacia mí, sin titubear. Su mirada era urgente y desesperada. Los comensales en las mesas cercanas comenzaron a notar la escena. Murmuraban. Un mesero la vio y se apresuraba a acercarse. La anciana actuó rapidísimo. Me metió en la mano, por debajo de la mesa, una bolsita de tela roja, vieja y desgastada. Su mano era helada y huesuda, tocaba mi piel como una rama fría. Se inclinó hacia mí y susurró con una voz áspera y apurada justo al lado de mi oído, cada palabra clavándose como un cuchillo en mi falsa tranquilidad. «Llame un taxi y saque a su hijo de aquí ahora mismo si no quiere que sea el sacrificio». Justo cuando el mesero llegó y me preguntó amablemente: «Señora, ¿necesita algo?». La anciana se dio la vuelta y se fue rápido hacia la salida de emergencia, desapareciendo en la oscuridad antes de que nadie pudiera reaccionar. Me quedé helada. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Esa advertencia fantasmal no dejaba de retumbar en mi cabeza. Sin pensarlo más, me levanté de inmediato. Le dije al mesero que no me sentía bien y salí apresurada a buscar a Gabriel. Lo encontré afuera. Acababa de apagar un cigarro. Su cara lucía agotada bajo la luz amarilla. No dije una sola palabra.
Solo le agarré la mano con fuerza y lo jalé. «Vámonos, Gabriel, ahora mismo». Él se sorprendió y se notaba algo molesto. «¿Mamá? ¿Qué pasa?». No respondí, simplemente lo arrastré hasta el estacionamiento. Lo empujé al asiento del conductor y cerré la puerta de golpe. Bajo la fría luz fluorescente del estacionamiento, abrí la bolsa roja con manos temblorosas. Dentro había un amuleto de cuero, con unos símbolos torcidos dibujados en una tinta oscura que parecía sangre seca. Le conté todo lo ocurrido a Gabriel, con la voz entrecortada por el miedo. Él escuchó, frunciendo el ceño al principio, pero al final de mi relato soltó una carcajada. Su risa resonó en el silencio del estacionamiento. Sonaba extraña, ajena. «Ay, mamá, estás exagerando», dijo, intentando contenerse. Seguramente era alguna mendiga que se inventó un truco nuevo para sacar dinero. En estos lugares lujosos a veces se cuela gente así. Estás cansada y estás imaginando cosas. Ignoró todo lo que le dije, todos mis temores. Abrió la puerta del coche con un tono más suave. «Vamos, Bianca y Araceli nos esperan. Hay que regresar a terminar el postre». No me quedó más remedio que seguir a mi hijo de regreso a la mesa. Bianca y Araceli ya estaban allí, y la niña llevaba un vestido limpio de repuesto. Bianca me preguntó amablemente si me pasaba algo, y no me quedó más opción que mentir diciendo que me sentía un poco mal. El resto de la cena, no pude tragar ni un bocado más. La mirada intensa y perturbadora de la anciana y el amuleto manchado de sangre no dejaban de rondar en mi cabeza. Desde ese momento, empecé a observar en silencio, con obsesión. El cambio en Gabriel era cada vez más evidente. Ya no era mi hijo, sino como una sombra de sí mismo. Su memoria comenzó a oxidarse. Un día pasó 15 minutos buscando su billetera, aunque estaba justo frente a él, sobre la mesa. Otra vez, cuando le recordé su cita con el dentista, me miró confundido y preguntó, «¿Qué cita?». El colmo fue cuando me hablaba del trabajo y no podía recordar el nombre de Ricardo, su compañero más cercano durante 5 años. Se rascó la cabeza, confundido y frustrado, y luego cambió de tema. El sueño lo atacaba a cualquier hora, como un ladrón que le robaba la lucidez. Podía quedarse dormido en plena cena, el tenedor cayendo de su mano con un estruendo metálico sobre el plato. Cuando despertaba de esos microsueños, sus ojos estaban apagados, sin vida. Le tomaba varios segundos, a veces más de un minuto, ubicarse, saber quién era o dónde estaba. Una noche, mientras veíamos televisión en familia, ocurrió algo que me heló la sangre. La película ya había terminado. La pantalla estaba completamente negra y solo se reflejaban tenuemente nuestras siluetas en el sofá. De pronto, Gabriel soltó una risa baja, como un susurro ronco, una risa seca, sin alegría. Estaba mirando fijamente la pantalla negra y reía. «¿De qué te ríes, Gabriel?», pregunté, intentando sonar tranquila. Se sobresaltó y volteó, con una expresión de niño sorprendido haciendo algo prohibido. «¿Eh? ¿Qué dijo mamá?». De verdad no sabía lo que acababa de hacer. En medio de todo esto, Bianca parecía la esposa perfecta. No paraba de expresar su preocupación por la salud de Gabriel. Cada noche, antes de dormir, le preparaba con sus propias manos una infusión de hierbas. Ese té era oscuro como el lodo, con un olor terroso, a raíces y tierra mojada. «Es una fórmula exclusiva de limpieza energética del centro», me explicó. «Lo ayuda a liberar la energía negativa y a dormir mejor». Insistía en que Gabriel no debía tomar ningún otro medicamento. Cuando le sugerí con cautela, «¿Y si llevamos a Gabriel al médico, Bianca?», ella lo desestimó de inmediato, con una sonrisa aún en los labios pero una mirada helada. «Ay, mamá, la medicina moderna no entiende los problemas del flujo de energía. Solo le van a dar unas pastillas químicas y dañinas. Confía en mí, este té va a ayudarlo a sanar». Sentí la garganta completamente cerrada. ¿Cómo podía discutir con una lógica que no alcanzaba a comprender? Esa noche tuve una pesadilla horrible. Soñé que estaba en nuestra propia casa, pero todo estaba podrido, cubierto de telarañas. La pintura de las paredes se caía a pedazos, los muebles estaban torcidos. Desde el piso de arriba,
Escuché la voz débil y entrecortada de Gabriel. «Mamá, ayúdame». Corrí hacia su cuarto, pero el pasillo se alargaba sin fin, como si estuviera atrapada en un camino interminable. Cuando por fin llegué a la puerta, vi a Bianca de espaldas, parada frente a mí. Se giró lentamente y en su mano tenía un cuchillo pequeño, brillante bajo la luz pálida de la luna. Me desperté de golpe, empapada en sudor, el corazón golpeando con tanta fuerza que sentí que se me iba a salir del pecho. Tenía la garganta seca, necesitaba un vaso de agua. Salí del cuarto en puntillas. La casa estaba sumida en un silencio casi absoluto, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de péndulo en la sala. Al pasar frente al cuarto de mi hijo y su esposa, noté que la puerta estaba entornada, dejando una pequeña rendija abierta. Iba a seguir de largo hacia la cocina, pero un sonido me hizo detenerme. Era la voz de Bianca, pero no hablaba en español. Era una serie de sonidos repetitivos, guturales, con unos siseos extraños que jamás había escuchado. No sonaba como un idioma, sino como un conjuro antiguo. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero la curiosidad pudo más. Contuve la respiración y me acerqué con cuidado a la puerta, mirando por la rendija. Una luz tenue y parpadeante salía del interior. Era la llama de una única vela negra colocada en el suelo. Y bajo esa luz, la escena que vi me dejó helada. Bianca estaba arrodillada. Llevaba una túnica negra que le cubría de pies a cabeza, haciéndola parecer una sombra sin forma. Frente a ella había una pequeña estatua de madera oscura. Tenía forma humana, pero sus brazos y piernas eran anormalmente largos. Y lo más aterrador era su cabeza, completamente lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca. Un rostro vacío, sin expresión. A su lado, en la cama grande, Gabriel dormía profundamente. Estaba acostado boca arriba, los brazos a los lados, inmóvil como un tronco, sin saber nada del ritual macabro que ocurría a unos pasos de él. Un olor fuerte y desagradable se coló por la rendija, golpeándome la nariz. Era el olor acre de cera quemada, mezclado con un leve tufo metálico, olor a sangre. Retrocedí de inmediato, tapándome la boca con ambas manos para contener el grito que amenazaba con salirme del pecho. Di un paso atrás, luego otro, con cuidado de no hacer ni el más mínimo ruido. El piso de madera crujía como si quisiera delatarme. Me giré y corrí a mi habitación como una fugitiva. Cerré con llave temblando. El clic del cerrojo resonó seco en medio de la noche silenciosa. Me acurruqué en la cama hasta que los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana. Ya no pude dormir. El susurro siniestro de Bianca y la imagen perturbadora de la estatua sin rostro seguían taladrándome la mente. Todas las piezas sueltas encajaban ahora en una imagen completa y espantosa, lo supe con certeza. La advertencia de la anciana en el restaurante no había sido una locura de una mendiga. Era verdad. A la mañana siguiente, bajé a la cocina con las piernas pesadas como plomo, tratando de empezar un nuevo día como si nada hubiera pasado. Mi mano temblaba levemente al dejar el plato de huevos sobre la mesa, pero esperaba que nadie lo notara. Bianca bajó las escaleras, extrañamente radiante, casi resplandeciente. Su energía contrastaba completamente con la decadencia de mi hijo. Tarareaba una melodía alegre y luego se volvió hacia mí, con una voz dulce. «Mamá, ¿durmió bien?» Asentí con la cabeza, sin atreverme a mirarla a los ojos, temiendo que pudiera leer el horror y el asco que sentía. Gabriel bajó tambaleándose como un sonámbulo, con unas ojeras que ahora se habían vuelto de un tono morado oscuro. Se dejó caer sobre la silla y apoyó la cabeza en la mesa, con el cabello todo alborotado. «Estoy muy cansado», murmuró con la voz ronca. Bianca fue de inmediato hacia él, rodeándolo con el brazo y acariciándole la espalda con ternura. «Tómalo, amor», le dijo en voz baja, empujándole el vaso de té de hierbas de la mañana. «Te vas a sentir mejor enseguida». La manera en que lo miraba no era la de una esposa preocupada, sino la de alguien que evalúa una posesión suya. Tenía que actuar, ya mismo. «Hoy no me siento bien», dije, fingiendo cansancio en la voz. «Me duelen mucho las rodillas, debe ser por el cambio de clima. Creo que me voy a quedar en casa a descansar. No visitaré a mi amiga Consuelo como tenía planeado».
Bianca se volvió a verme, y en sus ojos brilló un destello difícil de descifrar. ¿De verdad? Pues descanse, mamá, no se esfuerce. Su preocupación era perfecta en cada detalle, pero yo sabía que, en el fondo, estaba celebrando. Mi plan había comenzado. Me senté en el sofá de la sala, fingiendo leer una novela vieja, pero mi mente y mis oídos estaban tensos como una cuerda de violín, atentos a cada ruido en la casa. Primero fue el sonido de Gabriel encendiendo el auto, el motor sonando débil y alejándose, llevándose consigo una parte del alma de mi hijo. Aproximadamente 1 hora después, escuché a Bianca arriba animando a Araceli. «Apúrate, mi amor, vamos a llegar tarde a la escuela». Luego los pasitos apurados de la niña, y la puerta principal cerrándose de golpe. Corrí a la ventana y levanté ligeramente la cortina. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando hasta que el auto plateado de Bianca desapareció al final de la calle. La casa ahora era solo mía. El silencio lo cubría todo, pero no era un silencio de paz, sino el de un depredador conteniendo el aliento. Era un silencio pesado de secretos horribles. Respiré hondo para llenarme de valor y subí las escaleras. Mi mano se apoyaba en el pasamanos, sentía que los huesos me iban a fallar. Cada escalón era una carga, llevándome más cerca de una verdad que quizás no quería enfrentar. Frente a la puerta del dormitorio de mi hijo y su esposa, dudé por un segundo. Una culpa me invadió, la culpa de alguien que invade lo ajeno. Pero entonces la imagen de Gabriel, agotado, sin alma, y los susurros de Bianca en la noche me empujaron. Ya no tenía opción. Empujé la puerta y entré. La habitación estaba ordenada hasta un punto que daba frío. Las sábanas perfectamente dobladas. En la pared, una foto enorme de su boda. Mi Gabriel en la imagen se veía tan feliz, con una mirada llena de alegría y esperanza. La sonrisa radiante de Bianca al lado suyo ahora me apuñalaba como un pedazo de vidrio. Empecé a buscar, abrí el armario, hurgando entre la ropa cara de Bianca. Revisé cada cajón, revisé debajo de los papeles sobre su escritorio. Nada parecía fuera de lugar, solo había facturas, contratos y libros sobre energía positiva. Mi instinto de madre me susurró algo. Me arrodillé y miré hacia el oscuro espacio bajo la cama. Al principio solo vi polvo y unas cajas viejas de zapatos, pero al fijarme bien en el rincón más profundo, pegado a la pared, vi otra cosa, una forma oscura. Me tiré al suelo helado, estirando el brazo lo más que pude, y por fin mis dedos temblorosos lograron tocarlo. Lo saqué. Era una caja de madera oscura, antigua, con la superficie desgastada por el paso del tiempo. No tenía candado, solo un pestillo de bronce ya ennegrecido. Mis manos temblaban tanto que casi no podía abrirlo. Al final se soltó. La tapa se abrió y dejó ver lo que había dentro. Todo estaba ordenado, justo como lo había sospechado y temido. Primero, una estatua sin rostro, envuelta en un trozo de terciopelo negro. Cuando quité la tela, un aire frío salió de ella. Su cuerpo de madera era liso y helado al tacto, tan frío que daba escalofríos. La cabeza vacía parecía mirarme, succionando hasta el último rincón de mi valor. Luego, un amuleto de tela roja. Era idéntico al que me había dado la anciana, solo que este parecía un poco más nuevo. Saqué el otro del bolsillo para comparar, eran iguales como 2 gotas de agua, desde la tela gastada hasta los símbolos extraños dibujados con tinta oscura. Al lado había una vela negra, a la que le quedaba solo la mitad. La cera derretida se había escurrido por toda la base de estaño, pero alrededor de la base había manchas marrón rojizas, secas y quebradizas. Yo sabía que eso no era cera, era sangre, y al fondo de la caja había una libreta de cuero, sin título. Pasé las páginas amarillentas. Estaban llenas de letras escritas a mano, con un tipo de escritura que no podía descifrar, mezcladas con dibujos de estrellas de 5 puntas, lunas crecientes y figuras de palitos en posiciones extrañas, como parte de algún rito, y entonces lo vi. El nombre Gabriel Juárez estaba escrito una y otra vez, página tras página, como una maldición, como una sentencia de muerte. Al lado de su nombre había fechas y símbolos que no entendía.
Volví rápido a las primeras páginas y vi otros nombres, todos desconocidos, pero todos estaban tachados con una línea roja brutal. No lloré, el miedo se había endurecido dentro de mí, convirtiéndose en una determinación fría. Las lágrimas no servían de nada en ese momento. Saqué mi celular, coloqué con cuidado cada objeto sobre la alfombra clara del piso para que resaltaran. Tomé fotos desde todos los ángulos. Hice acercamientos a los símbolos del cuaderno, a la página con el nombre de Gabriel, a la mancha de sangre seca en la vela. Me aseguré de que todas las imágenes salieran nítidas, sin perder ni un solo detalle. Cuando terminé, guardé todo con mucho cuidado en la caja, exactamente en el mismo lugar donde lo encontré. Volví a empujar la caja al rincón oscuro bajo la cama, borrando toda huella de mi presencia. Salí del cuarto y cerré la puerta con suavidad. Ya tenía pruebas. Ahora solo necesitaba encontrar a alguien que creyera en esas pruebas, alguien que no se riera en mi cara pensando que soy una vieja loca. Esa tarde, reuní todo mi valor y toqué la puerta del cuarto de mi hijo. Estaba acostado en la cama, con los ojos bien abiertos mirando al techo. Me senté en el borde de la cama. Mi mano temblorosa se posó sobre su hombro. Gabriel, empecé con la voz ronca. ¿No sientes que algo en ti ha cambiado? ¿No te sientes distinto? ¿O acaso sientes que tu esposa...? No alcancé a terminar. De pronto se incorporó, apartando mi mano de un manotazo. Por primera vez en su vida me gritó. Sus ojos vacíos brillaron con una furia que no reconocí. «Ya basta, mamá», gritó. «Estás obsesionada con esa vieja mendiga. Bianca me está cuidando muy bien, ¿no lo ves? Se preocupa por mí en todo, deja de sospechar de ella». Luego se dio la vuelta y miró hacia la pared, su espalda encorvada como un erizo a la defensiva. Un muro invisible se alzó entre los dos. Me quedé ahí, paralizada, sintiendo cómo el fracaso se me metía hasta los huesos. Ya perdí a mi hijo, ya no confía en mí. Bianca lo tiene completamente manipulado. Yo sola no puedo salvarlo. A la mañana siguiente me desperté con una sensación tan sofocante que no podía ni respirar. Necesitaba salir, necesitaba aire, necesitaba ver el sol y caras desconocidas. Tomé mi bolso y le dije a Bianca que iba al mercado de abastos, el mercado más concurrido del centro de Guadalajara, a comprar algunas especias y verduras frescas. Ella solo asintió sin hacer más preguntas, como si hasta mi presencia le molestara. El bullicio del mercado me ayudó a calmarme un poco. Los gritos de los vendedores, los regateos de los clientes, el aroma de las frutas maduras y las hierbas frescas me aliviaron, aunque fuera un poco, el miedo que me carcomía por dentro. Intenté perderme entre la gente, que el caos de afuera ahogara el caos de adentro. Mientras elegía un manojo de cilantro, miré distraídamente hacia el otro lado de la calle llena de tráfico. Mis ojos se detuvieron, sin querer, en una farmacia pequeña y antigua. Una mujer acababa de salir de ahí. Llevaba una bata vieja y un pañuelo descolorido que le cubría casi todo el cabello entrecano. Caminaba encorvada, como si llevara un peso invisible. Iba con la cabeza agachada, apurada, intentando mezclarse con la multitud, esquivando cualquier mirada. Una sensación de familiaridad confusa me invadió, y entonces un niño pasó corriendo frente a ella. La mujer giró levemente el rostro para evitarlo. En ese instante fugaz, la luz de la mañana iluminó su cara. Me quedé paralizada. Todo mi cuerpo se tensó. La cicatriz, una cicatriz larga, marcada desde el pómulo hasta la barbilla, deformada, inconfundible. Era ella, la mujer del restaurante. Mi corazón pareció detenerse un segundo, y luego empezó a latir con fuerza, tan fuerte que podía oírlo retumbar en mis oídos. Esperanza, miedo y una urgencia absoluta se encendieron en mí. No pensé en nada. Solté el cilantro que tenía en la mano. El bolso se deslizó de mi hombro. Varios tomates maduros rodaron por la acera y fueron aplastados por los pasos apresurados de la gente. No me importó. Crucé la calle corriendo, ignorando los autos que pasaban. Escuché bocinazos detrás de mí, frenos chirriando. No oía nada. Solo veía una cosa, la espalda encorvada de esa mujer. La alcancé justo cuando doblaba por una calle más angosta y menos transitada. «Señora, por favor, espere», grité con la voz entrecortada.
Estiré el brazo y agarré con fuerza la manga desgastada de su abrigo. Ella dio un respingo y se volteó de golpe. Sus ojos mostraban un pánico absoluto, como un animal acorralado. Intentó zafarse, con voz temblorosa, apenas audible. Se equivoca de persona. Por favor, suéltame. No, no me equivoco, le dije más fuerte, con voz baja, casi rogando, temerosa de que desapareciera otra vez. Soy yo, la mujer del restaurante, mi hijo. Lo que usted dijo, todo era verdad. Por favor, necesito su ayuda. Necesito saber por qué. La mujer se quedó quieta. El miedo en su mirada fue dando paso a una duda, y luego a un reconocimiento doloroso. Me miró a los ojos llenos de lágrimas, y quizá vio en ellos una desesperación tan auténtica que no podía ser fingida. Miró alrededor, con desconfianza, como si en cualquier momento pudiera aparecer un enemigo. No dijo nada más. Me tomó del brazo y me jaló. Pero no hacia la calle principal, sino hacia un callejón angosto, oscuro, encajado entre dos edificios viejos. El olor a humedad y basura me golpeó la nariz, pero no me importó. Ella me estaba llevando a un lugar seguro. El callejón nos llevó a la parte trasera de otra calle. Se detuvo frente a una cafetería que se veía descuidada, con una puerta de madera desgastada y una cortina que cubría completamente la ventana, aislando el interior del ruido del mundo exterior. Me miró, con voz aún seca por la emoción, y dijo: «Entra, aquí nadie nos va a prestar atención». La anciana empujó la pesada puerta de madera, y una campanita oxidada colgada arriba sonó con un timbre seco y solitario. Dentro del café, la oscuridad lo envolvía todo, con un aire espeso de café tostado hasta quemarse mezclado con el olor fuerte del tabaco. Ese lugar parecía existir fuera del mundo exterior, como un refugio para almas cansadas. Solo había un par de ancianos absortos en un tablero de ajedrez, sumidos en su propio mundo, sin siquiera levantar la vista cuando entramos. El dueño, con un bigote espeso, estaba tras la barra. Apenas nos saludó con un leve movimiento de cabeza antes de volver a limpiar un vaso con desgano. La anciana me llevó a la mesa más escondida del rincón, detrás de una gran columna, desde donde podíamos ver todo el lugar sin que nadie notara nuestra presencia. Se sentó frente a mí, eligiendo instintivamente una posición con la espalda hacia la puerta, como si fuera parte de una vieja costumbre de vigilancia. «Un café negro sin azúcar», le dijo al mesero. Yo, demasiado confundida y nerviosa, con la garganta seca, apenas pude murmurar: «Un vaso de agua, por favor». El mesero trajo las bebidas y se fue enseguida. La anciana sostuvo la taza de café entre las manos. El vapor la envolvía como una niebla que ocultaba un rostro marcado por el dolor. No bebió de inmediato, solo se quedó en silencio, con esos ojos profundos clavados en mí. En su mirada no solo había un miedo endurecido por el tiempo, sino también una furia contenida y una tristeza infinita. La tristeza de quien ha perdido lo más valioso de su vida. No me atreví a interrumpirla. Sabía que estaba luchando con los fantasmas del pasado, decidiendo si debía abrir otra vez una herida que nunca cerró. Me quedé callada, con las manos entrelazadas sobre la mesa, esperando. Finalmente, dejó la taza sobre el plato con un clac seco que rompió el silencio. Habló con una voz baja y ronca, como si llevara demasiado tiempo guardando lo que estaba a punto de decir. Le juré al alma de mi nieta que nunca volvería a hablar de esto. Pero si su hijo está a punto de convertirse en el siguiente, entonces callar sería un crimen. Respiró hondo. Me llamo Rafaela. Y entonces comenzó a contar. Los recuerdos salieron como una represa rota. Su nieta, Maribel, quedó huérfana desde pequeña y fue criada únicamente por ella. Maribel solía ser una muchacha alegre, brillante como el sol, pero después de una ruptura amorosa, cayó en una depresión profunda. La luz en sus ojos se apagó. Fue entonces cuando conoció el centro de energía de la diosa de Bianca a través de un anuncio en internet. Aquel lugar prometía cosas dulces: sanar las heridas del alma femenina, reencontrar el equilibrio, con terapias de meditación y conexión energética. Para un alma rota como la de Maribel, eso era un salvavidas. Rafaela contó cómo Maribel empezó a cambiar tras unirse al centro. Se volvió misteriosa, distante. Ya no compartía nada con ella.
Se reunía constantemente con nuevas amigas del centro, mujeres con miradas extrañas, vacías. Empezó a hablar de cosas que la señora no comprendía, sobre una entidad llamada la Madre Silenciosa y sobre la necesidad de purificar el alma. Contó sobre la secta Los Devotos del Silencio. No era una religión verdadera, sino una especie de culto oscuro, una herejía ancestral que Bianca, quien se hacía llamar la Monja Suprema, había reinventado mezclando creencias salvajes y crueles. La voz de Rafaela se quebró al mencionar la regla más espantosa del culto. Para alcanzar la ascensión y un mayor poder dentro del grupo, los miembros debían ofrecer el alma de la persona que más amaban. Creen, susurró, que cuanto mayor el sacrificio, mayor la bendición. Sentí que la sangre se me helaba. Una noche, Maribel regresó a casa y le suplicó a su abuela que la acompañara a una ceremonia especial del centro, una ceremonia para honrar a las madres y abuelas. Rafaela, por el gran amor que le tenía a su nieta y con ganas de volver a acercarse a ella, aceptó sin sospechar nada. Pero Maribel no la llevó al centro de la ciudad. La joven condujo hasta una granja antigua y apartada en las afueras. Dentro, decenas de personas vestidas con túnicas negras estaban de pie en círculo, cantando cánticos bajo la luz parpadeante de las velas, y en medio de ese círculo estaba Bianca, con el rostro frío e inexpresivo, iluminado por el fuego. Rafaela se dio cuenta de que había sido engañada. Maribel se arrodilló, llorando, y dijo desesperada: «Abuela, lo siento, pero este es el único camino para salvar mi alma». Dos hombres corpulentos sujetaron a Rafaela, obligándola a beber un líquido amargo con olor a raíz podrida. Pero en ese momento, su instinto de supervivencia se activó. Fingió haberlo tragado, y lo escupió cuando ellos no miraban. Cuando Bianca se acercó con un cuchillo ceremonial brillante en la mano, Rafaela usó todas sus fuerzas. Mordió el brazo de uno de los hombres y dio una patada a Bianca, que la hizo caer hacia atrás. En medio del caos, logró escapar en la oscuridad. La cicatriz en su rostro, la misma que me había obsesionado, fue causada por el cuchillo de Bianca al rozarla mientras luchaba por liberarse. Se escondió en una granja abandonada cercana hasta el amanecer antes de atreverse a regresar a la ciudad. Dio aviso a la policía, pero no le creyeron. Pensaron que era una anciana confundida, en estado de shock por la desaparición de su nieta. Cuando fueron a revisar, la granja estaba vacía, sin rastro alguno. Maribel desapareció sin dejar huella. Días después, la secta envió un mensaje a los amigos de Maribel, diciendo que había cumplido su misión y que su alma se había elevado a un plano superior. Para la ley, fue un caso de desaparición. La voz de Rafaela se quebró, pero para mí fue un asesinato. Me miró con los ojos enrojecidos. Ese día en el restaurante, al ver a Bianca, me congelé. Y al ver a su hijo sentado junto a ella, con esa expresión cansada y vacía, igual a como estaba mi nieta en sus últimos días, supe que él estaba en peligro. El amuleto que le di fue uno de los que Maribel trajo a casa. Pensé que tal vez podría advertirle. Extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía con fuerza. Su mano delgada temblaba. Salve a su hijo. No permita que termine como mi nieta, cueste lo que cueste. No pude responder. Las lágrimas corrían por mis mejillas. La verdad era más horrible que mis peores pesadillas. Mi Gabriel, mi hijo, estaba tendido en el altar de un demonio. Pasado un momento, recobré la compostura, me sequé las lágrimas. El miedo había dado paso a una determinación férrea. Gracias, Rafaela. Gracias por tener el valor de contarlo todo. No dejaremos que la historia se repita. Me puse de pie, con la voz más firme que nunca. Conozco a alguien. Alguien que nunca nos tomará por unas viejas locas. Vamos a verla ahora mismo. Pagué rápido el agua y el café, y ayudé a Rafaela a levantarse. Su cuerpo frágil seguía temblando sin parar tras liberar ese peso del alma, como una hoja seca en el viento. Sabía que no podía llevarla de regreso a esa casa, donde cada rincón tenía ojos y oídos de Bianca. Y yo tampoco podía volver sola, no con esta verdad ardiendo por dentro. No pedí un taxi a casa. En cambio, le di al conductor una dirección en Polanco, un barrio de casas elegantes, tranquilas y con la mejor seguridad de la ciudad. Era la casa de Ofelia, mi mejor amiga desde la secundaria.
la única persona en este mundo en quien podía confiar plenamente. En el auto, las dos íbamos en silencio. Rafaela miraba por la ventana, los ojos perdidos en la gente que pasaba. Pero yo sabía que estaba atrapada en sus propios recuerdos dolorosos. Yo, en cambio, repasaba toda la información, cada imagen, cada palabra en mi cabeza. Me estaba preparando para la conversación más importante de mi vida. No podía cometer errores. Ofelia abrió la puerta. Era una mujer bajita y robusta, el cabello corto y casi completamente canoso, pero los ojos detrás de sus lentes de carey seguían siendo tan agudos e inteligentes como siempre. Se sorprendió al verme, y aún más al ver a la mujer desconocida y demacrada que me acompañaba. Nos miró a las dos, notando nuestro estado de pánico, y sin decir una sola palabra, retrocedió y abrió la puerta de par en par. «Pasen», dijo con voz grave y firme. Nos condujo a la sala. El lugar estaba lleno de luz y olía a libros viejos, con una paz extraña que lo envolvía todo. No hizo preguntas apuradas ni nos puso más nerviosas. En lugar de eso, fue a la cocina en silencio y regresó unos minutos después con 3 tazas de té de manzanilla bien caliente, cuyo aroma suave era como un calmante. Se sentó en el sillón frente a nosotras y me miró directo a los ojos. No había curiosidad en su mirada, sino la concentración de alguien acostumbrado a escuchar historias difíciles. «Bueno, Adriana», dijo, «¿qué pasó que tienes esa cara como si hubieras visto un fantasma?» Respiré hondo, miré a Rafaela y asentí con la cabeza, dándole pie para que empezara. Y Rafaela habló. Esta vez sin temblores, sin pánico. Como si la presencia de Ofelia le hubiera dado una fuerza invisible. Su voz era clara, firme y ordenada. Narró cada detalle. Desde el cambio en Maribel, las frases extrañas, el ritual espantoso en la granja abandonada, hasta la fuga por los pelos. No omitió nada, ni siquiera lo que la policía había descartado como fantasía. Ofelia escuchaba sin interrumpir ni una sola vez. Dejó la taza a un lado, sacó una libreta y una pluma del cajón de la mesa y empezó a tomar notas. Sus dedos recorrían las páginas anotando nombres, lugares, detalles clave. Sus ojos tenían esa mirada de investigadora profesional, la misma que yo había visto en ella cuando aún trabajaba. Y cuando Rafaela terminó su relato, con la voz quebrada por la emoción, yo conté sobre las actitudes extrañas de Gabriel, sobre su deterioro emocional. Hablé de la cena en el restaurante, de la anciana con la cicatriz y el amuleto de tela roja. Conté sobre la noche en que escuché susurros en un idioma desconocido y lo que vi a través de la rendija de la puerta. Bianca con una túnica negra, una vela y una estatua horrenda sin rostro. Entonces dije con firmeza, y tengo pruebas. Abrí la galería de mi celular. Le mostré la pantalla a Ofelia. Una a una, las imágenes fueron apareciendo, nítidas y frías: la caja de madera antigua, la estatua deformada sin rostro, la vela negra con manchas de sangre seca, y por último, las páginas llenas de símbolos extraños, con el nombre Gabriel Juárez escrito una y otra vez, como una maldición. Ofelia entrecerró los ojos mirando el teléfono. No solo estaba viendo, estaba analizando. Usó los dedos para ampliar cada imagen, examinando con detalle desde los signos en el cuaderno hasta la textura de las manchas de sangre seca. Su rostro se volvió cada vez más serio. La calma con la que empezó se desvaneció, y en su lugar apareció una expresión de gravedad aterradora. Cuando le mostré todas las fotos, Ofelia se recostó en la silla y guardó silencio por unos segundos. En la habitación solo se oía el tic-tac constante del reloj de péndulo en la pared, cada sonido como si marcara la cuenta regresiva para mi hijo. Entonces habló, con una voz firme y helada, cada palabra como un martillazo. Esto no es una superstición, Adriana. Esto es una organización criminal con métodos, que se aprovecha de la fe para manipular y hacer daño, la sangre en las velas y los nombres tachados en el cuaderno. Dios mío, Adriana, estás viviendo bajo el mismo techo que un monstruo. No dudó ni un segundo. Se levantó y caminó con paso decidido hacia el teléfono fijo en la esquina del cuarto.
Marcó una serie de números conocidos sin mirar la agenda. Habló por teléfono con un tono completamente distinto, directo y lleno de autoridad. La voz de una comandante. «Santiago», habla Ofelia. «Necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Trae el equipo de grabación. Tengo un caso muy serio». Colgó y se dio vuelta para mirarnos a mí y a Rafaela, que seguíamos sentadas, inmóviles, en el sofá. «Vendrán enseguida», dijo con una voz más suave, pero igual de firme. «Ellos son una unidad especializada en este tipo de casos. A partir de ahora estarán a salvo». Menos de 20 minutos después, un sedán negro sin ningún distintivo policial se detuvo silenciosamente frente a la casa de Ofelia. Se abrió la puerta del auto y entró un hombre de unos 40 años con camisa de cuadros y jeans. Tenía un porte fuerte, ojos penetrantes bajo unas cejas pobladas y un rostro extrañamente sereno, una calma propia de alguien acostumbrado a enfrentarse con los rincones más oscuros de la sociedad. Ofelia lo presentó como el agente especial Santiago Rivas. Santiago no venía solo. Lo seguía una joven analista llamada Elena. Llevaba un blazer profesional y traía consigo una laptop y una grabadora especializada. Su expresión era concentrada y seria. Santiago nos estrechó la mano a Rafaela y a mí. Su apretón fue firme, transmitiéndome una sensación de confianza. Nos miró directo a los ojos y habló con una voz grave pero cálida y con autoridad. «Gracias por confiar en nosotros. Por favor, cuenten todo de nuevo con el mayor detalle posible. Cada detalle, por pequeño que sea, puede ser la clave». Elena colocó la grabadora sobre la mesa de centro y la luz roja se encendió. Santiago empezó la entrevista, aunque no se sentía como un interrogatorio. No era como los policías que Rafaela había conocido antes, esos que la miraban con desconfianza. Él escuchaba, de verdad escuchaba, con una paciencia y concentración absolutas. Hacía preguntas muy específicas, directas al punto. «Señora Adriana, ¿recuerda exactamente qué idioma hablaba doña Bianca? ¿A qué sonaba? ¿Algún sonido característico?». Luego se giró hacia mí. «¿Los símbolos del cuaderno le resultan familiares? ¿Los ha visto antes, quizá en libros o en objetos decorativos?». Entonces hizo una pregunta que me estremeció. Además de su hijo, ¿vio a doña Bianca tener contacto cercano o comportamientos extraños con alguien más? ¿Había alguien que frecuentara la casa de forma inusual? Me esforcé por recordar todo, desde la infusión oscura que Bianca le preparaba a Gabriel cada noche, su aroma extraño, hasta su reacción furiosa cuando le propuse llevar a mi hijo al médico. Rafaela, animada por la confianza de Santiago, también compartió más información. Intentó describir los rostros de otros miembros que recordaba vagamente de aquella noche espantosa, el mobiliario y objetos de la vieja granja, incluso los símbolos que había alcanzado a ver en las paredes. Mientras hablábamos, Elena no paraba de teclear. Su pantalla mostraba líneas de datos, mapas, imágenes, no solo tomaba notas, estaba contrastando nuestra información con alguna base de datos enorme. Cuando le envié desde mi celular las fotos con las pruebas, Santiago se levantó, caminó detrás de ella y miró la pantalla. Él entrecerró los ojos al mirar la foto del cuaderno y asintió con firmeza. «Sí, son ellos», dijo, con la voz más grave. «Los devotos del silencio». Ya habíamos oído hablar de esta secta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Así que era real. Tenía un nombre. Él explicó que su unidad especial había estado siguiendo una serie de organizaciones encubiertas bajo nombres como centros de sanación, clases de yoga espiritual o grupos de apoyo para mujeres en todo México. Todas estas organizaciones estaban vinculadas a desapariciones misteriosas, fraudes financieros y manipulación psicológica. El problema es que operan como una red de células independientes, casi sin conexión directa entre sí. Usan mujeres que aparentan ser exitosas y confiables, como Bianca, para cubrirse, continuó Santiago. El grupo de Guadalajara, liderado por Bianca, es el más hermético y enigmático. Sabíamos que existía, pero nunca habíamos podido identificar a su líder ni su ubicación principal. Cambian de lugar constantemente y solo se comunican por canales cifrados.
Santiago nos miró a mí y a Rafaela con expresión seria. Lo que ustedes aportaron hoy es un gran avance. Es la pieza que nos faltaba. Tu testimonio, Rafaela, es el primero que tenemos de una sobreviviente de sus rituales. Y tus fotos, Adriana, son la primera prueba física que conecta directamente a Bianca Juárez con estas actividades oscuras. Señaló la pantalla de su laptop, donde Elena había desplegado un mapa de red complejo lleno de conexiones. Bianca Juárez no es una integrante cualquiera. Según los símbolos en el cuaderno y lo que contaron ustedes, ella es un eslabón clave. Muy probablemente la suma sacerdotisa de esta región, como dijo Rafaela. Si logramos arrestarla y obtener ese cuaderno, podríamos desmantelar toda la red aquí. Después de recopilar toda la información, Santiago nos explicó el plan inicial. Primero, establecerán vigilancia las 24 horas fuera de mi casa. Usarán vehículos civiles y agentes encubiertos como vecinos, un corredor, alguien paseando un perro, una pareja dentro de un auto. Todo movimiento en la casa será registrado. Segundo, intentarán rastrear el teléfono y las actividades en línea de Bianca, aunque Santiago advirtió que ella es muy astuta y probablemente no cometerá errores obvios. Ofelia propuso que Rafaela se quedara en su casa. Es el lugar más seguro. Bianca podría haberla visto en el mercado y tal vez intente silenciarla. Santiago estuvo de acuerdo de inmediato. Y por último, estaba mi papel, el más importante y también el más peligroso. Debía regresar a esa casa, volver a la guarida del lobo y fingir que no pasaba nada. No podía mostrar miedo ni sospechas. Tenía que seguir siendo la suegra de siempre, preocupada por la salud de su hijo. Antes de que me fuera, Santiago me miró directo a los ojos, con una mezcla de seriedad y comprensión. Doña Adriana, sé que le estamos pidiendo algo muy difícil. Desde ahora hasta que actuemos, usted tendrá que convivir con el enemigo. Pero la seguridad de su hijo y el éxito de esta operación dependen totalmente de su calma. Recuerde, estaremos justo afuera. Usted no está sola. Al volver a casa, sentí como si entrara a un escenario, siendo la actriz principal en una obra de terror. Cada segundo era pesado, asfixiante. Cocinaba, limpiaba, jugaba con Araceli, pero todo era actuación. Mi sonrisa se quedó rígida, y cada palabra que decía estaba cuidadosamente medida. Era una marioneta, moviendo mis propios hilos, bajo la mirada de dos bandos. Por un lado, el equipo especial escondido allá afuera. Por el otro, el demonio que vivía conmigo bajo el mismo techo evitaba mirar a Bianca a los ojos. Su mirada parecía tener un poder penetrante. Temía que desnudara todos los secretos que yo trataba de ocultar. Cuando me preguntó por qué me había tardado tanto en el mercado, el corazón se me apretó. Me encontré de casualidad con una amiga de la infancia, respondí, forzando un tono natural. Tenía años sin verla, así que nos quedamos platicando un rato en una fondita. Noté que Bianca también estaba más alerta. Se volvió más callada, con un silencio que daba miedo. Muchas veces, mientras lavaba los platos o veía la tele, sentía sus ojos clavados en mi nuca. Cuando me volteaba, ella miraba hacia otro lado. Tal vez sí nos vio a Rafaela y a mí en el mercado. Una guerra silenciosa, asfixiante, se estaba librando dentro de la cocina, en la sala, en cada aliento que compartíamos. Cada noche, cuando me aseguraba de que Bianca estuviera dormida, me metía bajo las cobijas, temblando, y enviaba un mensaje corto a Ofelia desde una aplicación segura que Santiago había instalado en mi celular, solo unas pocas palabras. Todo sigue igual. Gabriel parece más débil. Hoy durmió casi 16 horas. Cada mensaje era un grito de auxilio encubierto. La mañana del tercer día después de la reunión en casa de Ofelia, recibí una llamada de ella pidiéndome que fuera de inmediato. Con la misma excusa de visitar a una amiga, salí de la casa a toda prisa. En casa de Ofelia, el ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Rafaela y Santiago ya estaban ahí, todos con expresión seria. Santiago no dio rodeos y fue directo al grano. La vigilancia no está funcionando, dijo, visiblemente frustrado. Bianca se volvió una tortuga en su caparazón. No sale de la casa más que para llevar y traer a la niña y para ir al centro de trabajo. Todas sus comunicaciones están limpias. Ni una llamada ni un mensaje sospechoso. No usa el celular para hablar del culto.
Es como si ya sospechara algo, estamos perdiendo el tiempo, y la condición de Gabriel ya no da para más. El ambiente se volvió más denso. Nuestra paciencia se agotaba, mientras el hilo de vida de mi hijo se volvía más delgado. De pronto, Ofelia golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido fue seco, contundente. Si la zorra no sale de su cueva, hay que hacer que salga. Miró a Santiago, luego a mí. No podemos quedarnos esperando a que ella dé el paso. Tenemos que obligarla a moverse. Todos fijamos la vista en ella. Ofelia continuó, con una voz filosa como navaja. Elena ya verificó, según la información del cuaderno de Bianca, y cruzando con el calendario del culto que el equipo de Santiago ha reunido en otros casos, pasado mañana es la noche de luna negra. Es cuando su poder es más fuerte y suelen hacer los rituales más importantes. Pausó un segundo y me miró directamente a los ojos, con una mezcla de firmeza y pesar. Bianca no va a perder esa oportunidad, menos ahora que siente que algo la amenaza. Va a acelerar el sacrificio de Gabriel. Y entonces dijo lo que yo ya venía temiendo. Adriana, necesitamos que seas el señuelo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tendría que enfrentarme cara a cara con Bianca, engañarla y poner en juego la vida de mi hijo y la mía en una sola jugada. El plan fue trazado al detalle, con precisión de segundos. La noche de la luna negra debía crear la ocasión perfecta para Bianca. Tenía que allanar el camino. Según el análisis de Santiago, Bianca seguramente intentaría sacar a Araceli de la casa para tener vía libre. Yo debía actuar como si no sospechara nada. Incluso debía parecer contenta por ello. Cuando Araceli se fuera, yo le diría a Bianca que me dolía mucho la cabeza, un síntoma que a veces padecía y que ella conocía bien. Voy a decir que necesito dormir temprano y tomar un somnífero. Eso hará que Bianca crea que estaré dormida como una piedra y que ya no soy un estorbo. Elena me dará una pastilla falsa, idéntica a la que suelo tomar. Y lo más importante, un botón con un dispositivo de rastreo y micrófono diminuto. Tengo que coserlo al pijama que usaré esa noche. En cuanto Bianca saque a Gabriel de la casa, en cuanto escuche el motor del auto, debo avisarle de inmediato al equipo de Santiago, quienes estarán escondidos en autos civiles al principio de la calle. Después, la seguirán hasta el escondite de la secta. Al escuchar el plan, sentí que el corazón se me salía del pecho. Pero cuando la imagen de Gabriel, débil y sin alma, apareció en mi mente, asentí sin dudarlo, lo haré. Esa noche, Elena me encontró en secreto en un parque cerca de casa, bajo la sombra de un roble viejo. Me dio el botón especial, pequeño, pero que contenía la vida entera de mi hijo. Me enseñó cómo activarlo, cómo hacer que funcionara de la mejor manera. También me entregó un celular de repuesto con un canal de emergencia ya configurado, con solo un botón. «Cuídese mucho, señora», me dijo con voz preocupada. Al volver a casa, el silencio era aterrador. Bianca estaba en la cocina, de espaldas a mí. Estaba usando un mortero de piedra, moliendo algo. El golpeteo rítmico se oía constante. Un olor fuerte y picante a hierbas, familiar pero hoy nauseabundo, se esparcía por todo el aire. Al escuchar mis pasos, levantó la cabeza y sonrió. Una sonrisa que yo sabía, con total certeza, que era falsa. ¿Salió a caminar, suegra?, preguntó con voz dulce. Esta noche voy a mandar a Araceli a dormir a casa de su amiguita Camila, para que jueguen un rato. Hace tiempo que no va, así tendremos la casa más tranquila. El guión había comenzado, exactamente como Santiago lo predijo. Mi actuación debía comenzar también. Me llevé una mano a la cabeza y fruncí el ceño como si sintiera un gran dolor. «¡Ay, qué bueno!», dije, con voz débil. Me ha dolido la cabeza desde la tarde. Creo que voy a tomar un somnífero pronto. Ya no aguanto. Bianca me miró, entrecerrando los ojos. Por un segundo, una chispa helada brilló en su mirada. Una chispa de cálculo, de satisfacción. No podía saber exactamente en qué pensaba, pero sí tenía claro una cosa. La presa había mordido el anzuelo. Después de la cena, Bianca recogió todo a una velocidad impresionante. Se cambió y se puso ropa negra de pies a cabeza. Luego llevó a Araceli a la puerta y se agachó para besarle la frente. «Pásala bien, mi amor. Mañana en la mañana paso por ti». Araceli me saludó con la mano, feliz, y corrió a casa de la vecina. Su risa clara se perdió en la oscuridad, dejando un silencio mortal. La puerta se cerró.
En la casa solo quedábamos 3, yo, mi hijo y la bruja que tenía por esposa. El aire se volvió espeso, tenso como una cuerda a punto de romperse. Interpreté mi papel a la perfección. Me llevé la mano a la cabeza y caminé tambaleándome como si fuera a desmayarme. Ya no aguanto más, gemí. Tengo que acostarme. Bianca corrió a ayudarme, su preocupación tan exagerada que resultaba falsa. Sí, suegra, váyase a descansar, no se preocupe, yo cuidaré de Gabriel. Incluso me sirvió un vaso de agua. La miré a los ojos, buscando un poco de humanidad, pero solo encontré un vacío frío. Entré a mi cuarto, dejando la puerta entreabierta. Saqué la pastilla tranquilizante, falsa que Elena me dio, y me la tomé justo cuando Bianca pasaba frente a la puerta, echando un vistazo para asegurarse. Luego me acosté, me tapé completamente y comencé a fingir que respiraba profundo y parejo, como alguien que ya está dormido. Pero debajo de las cobijas tenía los ojos bien abiertos, clavados en la oscuridad. Todo mi cuerpo estaba tenso, el corazón me latía con fuerza en el pecho. Todos mis sentidos estaban al máximo. Podía escuchar hasta el sonido más mínimo, el tic-tac del reloj en la pared, el crujido del suelo de madera cuando alguien pasaba, el silbido suave del viento fuera de la ventana. Aproximadamente una hora después, escuché a Bianca susurrarle algo a Gabriel en la habitación de al lado. No entendí lo que ella decía, solo era un murmullo bajo, como un conjuro, pero escuché claramente la voz de mi hijo respondiéndole con un tono monótono, sin alma. Sí, mi amor. Está bien, ya entendí. Parecía un robot recibiendo órdenes. Alrededor de las 11 de la noche, cuando la oscuridad ya era densa y espesa, oí la puerta de su habitación abrirse. Luego, pasos. Unos ligeros, los de Bianca otros, pesados, arrastrándose por el suelo, los de Gabriel. Bajaban las escaleras. Esperé 5 minutos más. 5 minutos que se sintieron como un siglo, para asegurarme de que se habían ido. Luego me deslicé fuera de la cama con cuidado. Pegué la oreja a la puerta, escuchando. Cuando oí el motor del auto de Bianca encenderse y salir del garaje, saqué de inmediato el teléfono de repuesto que tenía escondido bajo la almohada. Presioné enviar al único mensaje que ya había redactado para Santiago. Ya se fueron. Sin perder un segundo, me quité el pijama y me puse la ropa oscura que ya tenía preparada. No salí por la puerta principal, sino que me escabullí por la parte trasera, crucé el jardín a oscuras y corrí hasta el final de la calle, donde un viejo camión de reparto, sin nada llamativo, estaba estacionado bajo un árbol. La puerta trasera del vehículo se abrió en cuanto me acerqué. Santiago extendió la mano y me ayudó a entrar. Dentro del camión no había paquetes, sino un centro de monitoreo móvil, con pantallas y equipos electrónicos parpadeando. Elena estaba sentada frente a una pantalla grande, con audífonos profesionales puestos. Me saludó con un leve asentimiento, con una mirada tensa y concentrada. «Ya tenemos señal del botón de su blusa», dijo Elena, señalando un punto rojo que se movía en el mapa digital. «Y el audio está claro». El camión arrancó suavemente, manteniendo una distancia prudente del vehículo de Bianca. Me senté en el asiento del copiloto, mirando fijamente la pantalla, con el corazón encogido. Elena me pasó un segundo audífono. Segundo. Escuché la voz de Bianca. Estaba recitando esos hechizos en ese idioma horrendo para Gabriel, con un tono hipnótico, imperativo. Mi hijo no decía nada, solo se escuchaba su respiración entrecortada, pesada. El auto de Bianca no se dirigía al centro de la ciudad, sino que tomaba rumbo hacia las afueras, una zona desolada con campos abandonados y caminos de tierra llenos de baches. El cielo estaba completamente oscuro, sin estrellas, una noche de luna nueva. El punto rojo en el mapa se detuvo en un terreno amplio, en medio del cual había una estructura parecida a una mansión antigua, abandonada desde hace mucho tiempo, que se alzaba como un monstruo en la oscuridad. Otros autos ya estaban estacionados bajo los árboles cercanos. «Ya llegaron», dijo Santiago por el radio. «Todos a sus posiciones». Nuestro camión se detuvo a una distancia segura. Agentes vestidos de negro, armados, salieron en silencio de los otros vehículos, moviéndose como sombras, rodeando la zona por completo.
Santiago me entregó unos binoculares de visión nocturna. Quédese en el camión, la seguridad es lo más importante. A través de los binoculares, las imágenes difusas en la oscuridad se hicieron claras. En un verde fantasmal vi una escena que me perseguirá por el resto de mi vida. Unas 20 personas vestidas con túnicas negras formaban un gran círculo frente a la mansión. En el centro había un altar de piedra antigua, con un círculo dibujado con un líquido oscuro que yo sabía perfectamente que era sangre. Bianca guiaba a Gabriel, que ahora solo llevaba una túnica blanca y delgada, hacia el centro del círculo. Sus ojos estaban cerrados, su rostro inexpresivo, como un sonámbulo caminando hacia su ejecución. Bianca comenzó el ritual. Ella gritaba con fuerza unos conjuros, y la multitud los repetía como un coro macabro. Sus cánticos retumbaban en la noche silenciosa de luna negra. Bianca alzó los brazos al cielo. Alguien entre la multitud le entregó una caja de madera, la misma que yo había encontrado. Bianca la abrió. A la luz de las velas, el puñal ceremonial brilló con un resplandor mortal. Ella lo tomó y lo levantó por encima de la cabeza de Gabriel, que estaba arrodillado, inconsciente. El silencio se apoderó del lugar. El aire parecía haberse congelado. Ese era el momento del sacrificio. ¡No!, grité sin pensarlo, pero el grito quedó ahogado por el aislamiento acústico del vehículo. En ese instante, Santiago ordenó por el radio, con una voz tan fría como el acero: «¡Entren!». Los faros potentes de los vehículos policiales escondidos se encendieron todos al mismo tiempo, iluminando toda la zona y convirtiendo la noche en día. Una voz firme resonó a través del altavoz, rompiendo la quietud escalofriante. «Policía, nadie se mueva, suelten las armas». El caos estalló. Los seguidores, aterrados, gritaban y buscaban cómo huir, pero todos los caminos estaban bloqueados por las sombras de las fuerzas especiales. Bianca se quedó paralizada, con el cuchillo aún en alto. Su rostro, iluminado por los faros, no mostraba miedo, sino una rabia descomunal. La furia de una diosa profanada gritó con un chillido salvaje y ensordecedor, y bajó el cuchillo con determinación, decidida a completar el ritual. Pero un agente alcanzó a acercarse justo a tiempo y le dio un golpe brutal en la muñeca con su bastón. El cuchillo salió volando y se clavó en el suelo. 2 agentes más la derribaron y la esposaron de inmediato. Al perder el control de Bianca, Gabriel se tambaleó como un muñeco sin cuerdas y cayó al suelo, inconsciente. Los paramédicos que ya estaban preparados corrieron hacia él. Lo subieron a una camilla y lo llevaron de urgencia. Cuando se llevaban a Bianca, justo frente al camión donde yo estaba, ella miró en mi dirección. Aunque no podía verme en la oscuridad, sentí que sabía que yo estaba allí. Movía los labios susurrando sus últimos conjuros, con una mirada llena de odio y maldiciones. La oscuridad densa de esa noche de luna negra fue seguida por un resplandor violento de flashes de cámaras y titulares sensacionalistas en las portadas de todos los periódicos. El caso de la secta de la Luna Negra sacudió a todo México. El rostro bello pero gélido de Bianca apareció en todos los canales, ya no como una respetada experta en energía, sino como la sacerdotisa suprema de un culto salvaje. En los días caóticos que siguieron, mientras yo velaba a Gabriel en el hospital, Santiago me contó la magnitud real del crimen que habíamos ayudado a destapar. Esa mansión abandonada no solo era un templo de rituales, era una guarida del mal. En el sótano rescataron a 5 mujeres jóvenes más, que estaban retenidas en condiciones físicas y mentales deplorables. Eran sacrificios de reserva, o miembros que habían intentado escapar y fueron recapturadas, torturadas tanto psicológica como físicamente. Los cuadernos que encontraron revelaron verdades aún más repugnantes. Esa organización no solo practicaba rituales oscuros, también obligaba a las mujeres crédulas que acudían al centro de Bianca en busca de sanación a participar en actividades inmorales para recaudar fondos para la secta. Cientos de libretas con listas de miembros, montos de ofrendas y calendarios de ceremonias fueron incautadas, convirtiéndose en pruebas irrefutables. Con todas esas evidencias, junto con los testimonios contundentes míos, de Rafaela y de las víctimas rescatadas,
El juicio se llevó a cabo con rapidez. Bianca, junto con los cabecillas principales, fue condenada a cadena perpetua por una larga lista de delitos: intento de homicidio, privación ilegal de la libertad, difusión de cultos oscuros, fraude y organización de actividades que atentaban contra la integridad física de otras personas. El día que se dictó la sentencia, vi a Rafaela romper en llanto, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de liberación por el alma de su nieta. Gabriel despertó en el hospital después de 2 días en coma. Abrió los ojos, me miró y luego miró el techo blanco con desconcierto. No recordaba nada sobre la noche de luna negra, ni sobre los meses de confusión que había vivido. Su último recuerdo era una mañana cualquiera, preparándose para ir al trabajo. Los doctores dijeron que había sido afectado por una droga alucinógena y altamente debilitante del sistema nervioso, mezclada hábilmente en los tés herbales de Bianca. Durante un largo tiempo, su cuerpo necesitaría tiempo para desintoxicarse y su mente aún más para sanar por completo. Un mes después del juicio, decidí vender la casa en Guadalajara. Ya no era un hogar, sino una tumba que guardaba recuerdos aterradores. Cada rincón, cada objeto me recordaba a Bianca, sus susurros y la imagen de mi hijo apagándose poco a poco. Usé todos mis ahorros de toda la vida para comprar una casita encantadora en el pueblo de Zapopan, cerca de un bosque de pinos tranquilo. Quería que los 3, mi nieta, mi hijo y yo, pudiéramos vivir en un lugar limpio, donde el aire no oliera más a mentiras y maldad. Quería que empezáramos de nuevo. Gabriel fue recuperándose poco a poco. Asistía con regularidad a sus terapias psicológicas. Al principio, hablaba muy poco, pasaba horas en silencio, mirando por la ventana. Pero con el tiempo, comenzó a abrirse de nuevo. Empezó a hablar de su trabajo, de planes para el futuro. Lo más importante, pasaba más tiempo con Araceli, como si intentara compensar los meses en que la había descuidado sin querer. Nunca olvidaré una tarde en que yo estaba sentada en el porche, tejiendo un suéter a medio terminar. Vi a Gabriel construyendo un castillo de arena con Araceli en el patio. Ella reía a carcajadas cuando Gabriel, torpemente, tiró una de las torres, y entonces, por primera vez en muchos meses, muchísimos meses, Gabriel sonrió. Una sonrisa de verdad, cálida, radiante y ya no vacía. Las lágrimas se me salieron solas, rodaron por mis mejillas y cayeron sobre el ovillo de estambre. Mi hijo había vuelto. Rafaela regresó a su pueblo natal en Puebla para vivir con sus seres queridos, pero seguimos hablando por teléfono cada semana. Ya no era una extraña que conocí por casualidad en un restaurante. Se volvió parte de mi familia, una amiga entrañable unida por la adversidad. Ofelia, de vez en cuando, aún conduce desde Guadalajara para visitarnos. Nunca llega con las manos vacías. Siempre trae su pastel de elote casero que tanto me gusta y los chismes divertidos de una ex policía jubilada. Una tarde de domingo, Rafaela y Ofelia vinieron a visitarnos las dos. Éramos 4, yo, mis 2 amigas del alma y mi pequeña sobrina. Estábamos sentadas juntas en el porche de la nueva casa, tomábamos té, comíamos pastel y mirábamos a Gabriel enseñándole con paciencia a Araceli cómo plantar un pequeño girasol en una maceta de barro. Le mostraba cómo acomodar la tierra, cómo regarla. La luz dorada del atardecer caía sobre padre e hija, envolviéndolos en un halo cálido. Rafaela estiró la mano, tomó la mía y la apretó suavemente. Lo logramos, Adriana. Sonreí y asentí. Las lágrimas volvieron a asomar, pero esta vez eran de felicidad. La tormenta ya había pasado. La oscuridad pudo haber intentado tragarnos, pudo haber dejado cicatrices que jamás sanen del todo, pero al final, la luz del amor familiar y la valentía de unas mujeres comunes triunfó, y frente a mis ojos, una nueva vida estaba siendo sembrada, prometiendo un futuro brillante, siempre mirando hacia el sol. Y ahora, cuando todo ya salió a la luz, cuando los culpables fueron expuestos, solo quiero decirle algo a quien escuche esta historia. Nunca dejes que el silencio mate a quienes amas. En la vida hay cosas que parecen absurdas, imposibles, pero si tu corazón te lo dice, si tu intuición te grita que algo no está bien, entonces créelo.
Ser madre no es solo amar a un hijo, es también atreverse a cruzar el miedo para protegerlo. Incluso cuando todo el mundo te da la espalda, la verdad a veces se esconde tras las máscaras más perfectas. Y para arrancarlas, hay que pagar con lucidez, firmeza y amor incondicional. Los nombres y lugares en esta historia han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este instante.